de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ajá, 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vale, ese estudio se titula Cardo y Espino. Muy bien, gracias, hermana Eugenia. Acabamos de leer ¿Qué pasa ahí, Génesis 2, entonces? 15 al 18. Vea que en el jardín del Edén no habían espinas. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué salieron las espinas? Porque hubo una ¿qué? Por causa del pecado del hombre, hermano. Hubo una maldición. O sea que Dios maldijo a la tierra por amor al hombre. ¿Ah? Porque la maldición tenía que haberle caído al hombre. ¿Ya? Pero por amor al ser humano, al hombre, Dios maldice la tierra y produce algo que no había antes, que eran espinas. ¿Ya? Entonces ahí sale algo que parece muy como puntiagudo. Alguien ha visto una espina, ¿no? Que cuando viene lo penetra uno. Qué raro. ¿Por qué es que Dios mandó a no tatuarse, por ejemplo? ¿Cómo se tatúa la gente? Por medio de una aguja. Qué raro, que por qué será que en el tiempo de la gran tribulación van a poner una marca, así como marcaban a los esclavos en el tiempo de Juan. Algo que penetra. Bueno, de todas maneras vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, aquí en los espinos representan una maldición. Muy bien. Vamos a ver que hay una representación profética con Abraham, ¿verdad? Isaac y el carnero. Vamos a leer esa historia para ver qué pasa ahí. Hay algo profético ahí también, que también va amarrado con lo que son las espinas. Génesis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1. Versículo 1, vamos a ver aquí, hasta el versículo 18. Hermano Ronnie. Sí, adelante. Hermano, bueno, primeramente un saludo al hermano Fernando, que cuando participó no me abría el micrófono. Hermano, en esa maldición también entra lo que dice en la palabra, que la mujer parirá con dolor y el hombre vivirá del sudor de la tierra. ¿O es algo aparte? Sí, pero digamos, ahí vea que, digamos, eso es un castigo, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que usted es maldito, vea, eso es algo, usted es maldito, ¿ah? Y si sale la palabra de Dios, peor. Le voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que todo aquel que predique otro evangelio diferente al suyo es maldito, ¿cierto? Pero vea que aquí, cuando Dios dijo maldito, ¿verdad?, o sea, a la mujer le multiplicó los dolores de sus preñeces, esas cosas, pero es como un castigo. Pero vea que aquí en el 17 dice, y Adán dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, ¿ya? Por amor a ti, pero digamos, la maldición
no le cayó al hombre, simplemente le cayó el castigo. Pero Dios maldijo fue a la tierra. Y entonces empezó a producir la tierra algo que no había en el Edén. Y ahora vamos a ver qué representa eso. Por eso la palabra clave aquí en el estudio son espinos o espinas. ¿Vio? Vamos a ver qué pasó con esa maldición. Génesis capítulo 22. Versículos del 1 al 18. ¿Leo yo mismo, hermano? Adelante, hermano. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham su ojo y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gracias, hermano Miguel. Bueno, entonces ya había dicho yo, cuando Dios dice que algo es maldito, bueno, es maldito. Y cuando Dios dice que algo es bendito, o que Dios bendice algo, no hay nada que quite esa bendición, ¿verdad? Por también, si Dios dice que algo es maldito, no hay nada que quite la maldición. El único que puede quitar la maldición es Dios, ¿alright? Nadie la puede quitar, solo Dios. Pero vea que aquí, en esto que estaba pasando aquí, no era solamente un acto de obediencia de Abraham, sino que hay algo profético aquí muy profundo. Número 1, el padre Abraham, ¿verdad?, en representación del padre Dios, y hay Isaac en representación del hijo, entregando al único hijo, ¿verdad? Bueno, en o al hijo que amaba, el hijo que él amaba, ¿verdad?, porque estaba Ismael. Pero vea que aquí, hay algo más allá también, porque aparece aparece en la palestra un animal, un carnero. Cuando usted busca un carnero es el padre
es el padre de un cordero, ¿ok? Alright, por eso es que aquí aparece un carnero y no aparece porque usualmente el sacrificio era por medio de un cordero. Pero vea que lo que aparece aquí es un carnero. Ahora miren lo interesante aquí. Que cuando Abraham encuentra al carnero, en el versículo 13 dice que estaba enredado el carnero, sus cuernos, entre un zarzal. Un zarzal es como espinas. ¿Verdad? Son como espinas. Sí, cierto. Y estaba trabado ahí. Bueno, ahí pero vea que el carnero en representación de que en ese momento el padre estaba tomando la maldición y se lo estaba poniendo encima. Pero vea que ese no era el sacrificio todavía, porque vea que Abraham dice que Dios proveerá de un cordero. Dios proveerá un cordero. A ver, ¿dónde está eso? Está en el versículo bueno, ahí dice, ¿verdad?, de que Dios proveería de un cordero. Bueno, la respuesta muy sencilla es: ¿cuándo fue que Dios dio ese cordero? A ver, ¿quién da la respuesta? ¿Cuándo fue que se proveyó de ese cordero? Cuando Cristo dio su vida por nosotros. Ahí está. Pero vamos a ver, hay que buscar el pasaje que nos diga eso así, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículo 29? Sí, exactamente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más claro ni el agua. Ahora bien, la maldición, vamos de nuevo al Génesis. La maldición entró al mundo ¿por medio de qué? Por medio de Adán, por medio de un hombre. Por medio del hombre y por medio del pecado, ¿cierto? Sí. Ahora Dios provee de un cordero. ¿Qué hace qué? Quita la maldición del mundo, quita el pecado del mundo. ¿Ya? Amén. Ahora vean esto. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí en Génesis 22? Había un carnero. El carnero es el padre de un cordero. ¿Ah? El carnero es el padre de un cordero. Estaba trabado sobre un zarzal que son como espinas. Vea que eso estaba sobre su cabeza, ¿ok? La cabeza del carnero. Bueno, ¿usted qué cree que hicieron con el Señor Jesús? Acuérdense que aquí la palabra clave son las espinas. Y bueno, A ver, ¿quién me dice? El Señor fue coronado de espinas. Ahí está. Mateo capítulo 27, versículo 29. Fíjese, en proyección profética, esto que la parte de la cabeza del carnero estaba entre zarzales, no es casualidad que al Señor lo coronan de espinas alrededor de su cabeza, ¿no? Correcto, pero vamos a leerlo. ¿Qué dice Mateo 27, 29? Eso no se lo inventó el hermano Fernando. Está claro, leo yo mismo, venga. 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: salve, rey de los judíos.
Gracias, hermano Miguel. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que representaba ponerle al Señor Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la corona de espinas sobre su cabeza? Era poniéndole al Señor Jesús en representación la maldición del mundo, que es todo el pecado del mundo sobre él. Vuelvo y repito. Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó ahí en Génesis capítulo 3, versículo 18? Empezaron a producirse espinas que en el jardín del Edén no habían por causa de una maldición que Dios puso aquí en el mundo. Ahora viene el Cordero de Dios y le ponen la maldición encima de su cabeza del pecado, de la maldición del mundo. ¿Por qué dice eso usted, Ronnie? Porque al Señor Jesús, el apóstol Pablo dice que a él se le hizo maldición por nosotros, ¿ya? Para que no nos cayera a nosotros el castigo de la condenación eterna. Al Señor Jesús se le puso toda la maldición de todos los pecados nuestros en proyección, en algo profético que ya Dios había dicho o estaba dando con el relato de ahora. El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, ¿verdad? El Padre dando a su Hijo en sacrificio, Isaac. Pero vea que aparece un carnero poniéndose o teniendo la maldición de un zarzal de espinas en su cabeza, pero vea que el sacrificio no se hacía con un carnero, el sacrificio se hacía con un cordero. Y entonces vamos a leer otra vez aquí, porque a mí vea, cuando estas cosas, hasta que a uno se le pone la piel de gallina. Donde dice aquí, Dios, a ver, en el versículo 7 y el 8, y habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está? Vea que todo el mundo estaba acostumbrado a que el sacrificio se hacía con un cordero, no con un carnero. El carnero es el padre de un cordero, es el macho. El cordero es pequeño, ¿verdad? Vea, dice Isaac, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios proveerá cordero para una ofrenda quemada, hijo mío. E iban juntos. Pero vea que lo que apareció aquí no fue un cordero. Lo que estaba trabado en un zarzal era un carnero, en representación del Padre, que en ese momento estaba haciendo él, ¿verdad? Tomándose la maldición, en proyección, poniéndose la maldición del mundo encima. Pero ese no era el sacrificio. El sacrificio era que Dios estaba apuntando en el futuro. Por eso es que el apóstol Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora sí Dios ya provee un cordero. Provee un cordero que ahora sí puede quitar la maldición. Ya, ¿se acuerdan que les dije? Dios maldice algo, no hay nadie que quite esa maldición, solo Dios lo puede quitar. Ok. Y al Señor Jesús le ponen una corona de espinas, qué raro, igual que al carnero, solo que al Cordero de Dios, al Cordero le ponen esa corona de espinas, en representación de lo que él estaba a punto de hacer en la cruz, que le iban a poner, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Dios agarró todos los pecados desde Adán, desde el primer pecado que Adán cometió,
hasta el último ser vivo, hasta la última alma viviente que vaya a vivir en la tierra. Dios agarró los pecados y como espinas se lo puso todo al cuerpo del Señor Jesús, igual. ¿Ya vio? O sea que la palabra de Dios nada es casualidad, hermanos. Ahí habían dos palabras claves para buscar. Cordero, que dijo Isaac, espinas, que era la maldición, y ya vemos lo que hizo Dios con el cordero que proveyó. Puso toda la maldición en él. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque otra palabra clave es la palabra maldición. El apóstol Pablo dice en Gálatas, vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Leo, hermano. Adelante, hermana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué hizo Dios con el Señor Jesús? Por nosotros lo hizo maldición, ¿ya? Para que nosotros a través de él pudiésemos recibir la bendición que le había prometido a Abraham. Y ahora nosotros los que somos hijos de Abraham, ya, por medio de la fe que somos benditos y no hay nadie que quite esa bendición, ya, porque ya Dios nos bendijo. ¿Me explico? Así es que ahí está más claro en el agua. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Somos bendecidos por medio de la fe. Somos benditos, no somos malditos. Esa maldición, hemos sido justos. Esa maldición que tenía que haber que era para nosotros, ya no. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué ya no, hermanos? Porque el pecado que teníamos nosotros encima, Dios nos la quitó y se la puso al Señor Jesús. ¿Ya? Vale, una pregunta, hermano Ronaldo, porque lo estoy grabando y para que la gente que lo escuche. Podemos intuir que los que creemos en la sangre de Cristo y en lo que hizo en la cruz, los que hemos creído somos benditos y los que no creen están todavía en la maldición y por eso se pierden. Es correcto. ¿Se acuerda que la palabra clave era espinos, ¿verdad? Y también hay otra palabra clave que es la maldición. Bueno, ya vimos ahí. Ahora vea con los que predican un evangelio diferente o otro evangelio, ¿verdad? Que no es el evangelio que se le reveló al apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice: mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea que sea maldito, sea anatema. Pero para que no entienda qué es lo que es la palabra anatema, ¿verdad? La palabra anatema es ser maldito. Ahora, si usted está predicando, ahora pregunto yo, bueno, Ronnie, yo no quiero ser maldito, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio que debo yo de predicar? ¿El evangelio eterno de los 3 ángeles? No. Todo aquel y aquella que esté predicando ese evangelio está bajo maldición.
Ronnie, ¿debo yo de predicar el evangelio del reino entonces? Que predicaba el Señor Jesús. Todo aquel que predique ese evangelio está bajo maldición, es maldito. Y le voy a decir algo, entonces, si usted está predicando otro evangelio, es obvio que usted no está bendecido por medio de la fe, usted no ha sido bendito. ¿Me explico? Solo hay una manera que usted se quite la maldición del pecado ahorita mismo. Usted no ha venido por fe a creer en el evangelio que se le reveló al apóstol Pablo. Usted tiene una corona de espinas en su cabeza, ¿ok? Usted todavía tiene la espina de la maldición en su cabeza. No se la ha quitado. Ahora, como yo sé quiénes son los benditos, vamos a ver aquí. Ahí mismo en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Es más, vamos a leer del versículo 1 al 10. Esto es impresionante. Si lo quiere, lo puede leer. ¿Leo? Adelante, hermano. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si empero en vano, aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano Fernando, ¿usted me podría leer otra vez, por favor? Por favor. El versículo 6, 7 y 8, por favor. Versículo 6. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Escritura con escritura. A ver, ¿qué hemos estudiado nosotros, hermano? Gracias, hermano Fernando. ¿Qué hemos estudiado nosotros? Escritura con escritura hace la conexión, saca la verdad. ¿Qué dice? Vamos de nuevo entonces ahí. Vamos de nuevo entonces a Génesis 22. ¿Qué se le dijo a Abraham en ese momento? Por eso le estoy diciendo de que ese acto no solamente era un acto de obediencia, sino que Dios ahí estaba profetizando algo. ¿Qué dice otra vez Génesis capítulo 22, versículo 17? Por favor, 17 y 18. Leo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tu enemigo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí
nosotros que estamos aquí, hermanos y hermanas, somos malditos o somos benditos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Benditos. Ahora, actualmente, benditos. Amén, amén. Más claro, vea, yo no sé cómo la gente no puede ver esto. ¿Por qué será que la gente no puede entender esto? ¿Ya? ¿Vio? Ahora por eso es que habíamos leído Gálatas 3 del 1. ¿Por qué? Porque ahora nosotros recibimos el Espíritu no por las obras de la ley. ¿Ya? Recibimos el Espíritu por medio del creer con fe. Oír y creer con fe. ¿Vio? No tiene nada que ver con las obras de la ley. Entonces, y vea que también en el versículo 1 está hablando de que Cristo fue claramente crucificado. ¿Con qué? Cuando fue crucificado el Señor, ¿con qué fue crucificado sobre su cabeza? Con una corona de espinas. Con una corona de espinas. ¿Ya vio? Eso que estaba pasando ahí en Abraham no era por gusto. Ahí Dios estaba diciendo algo que él iba a hacer en el futuro, en el tiempo de Abraham, pero ya para nosotros es pasado, porque eso pasó hace 2000 años. ¿Vio? Ahora nosotros, que somos hijos de Abraham, ya hemos sido bendecidos, y no hay nadie que quite esa bendición. Nadie. Esa bendición la dio Dios. ¿Ya? La maldición. ¿Quién nos quitó la maldición a nosotros del pecado? Nadie nos pudo quitar esa maldición del pecado, sino Dios nada más a través de su Hijo. Así es que nadie nos puede decir a nosotros que somos malditos, ¿no? Usted puede decirlo con confianza, ¿no? Un momento. La Escritura dice que yo soy hijo de Abraham por medio de la fe, y ya yo he sido bendecido por Dios. ¿Cómo es eso que yo soy maldito? Eso está raro. No, eso no cabe ahí. Así es que ahí está. Entonces, en resumen, vea que la Escritura, vea que el estudio de hoy era acerca de los espinos. Nada en la palabra de Dios está por gusto. En el jardín del Edén, al principio, cuando Dios creó todo, no habían espinas, sino que las espinas vinieron a producirse después del pecado, ¿verdad? Pero por amor al hombre, para que la maldición no le cayera al hombre en representación profética, Dios maldijo a la tierra y empezó a producir espinas. Viene tiempo después donde Dios llama a Abraham para que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Para que lo sacrifique en señal de obediencia, pero Abraham lo estaba haciendo por ser obediente, pero Dios lo estaba usando para mostrar algo más que él iba a hacer en el futuro. Viene y todo el mundo sabe, porque vea que desde el primer sacrificio y todo desde Adán en adelante, después de la caída, Abel y todos ellos, ¿verdad? Hacían sacrificios, porque estoy seguro que así Dios les dijo, hacían sacrificios de un cordero. Vea que Isaac le pregunta a su padre, padre, pero aquí está todo, ¿verdad? Pero ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Para el sacrificio. Y Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero cuando alza sus ojos, Abraham ve que hay un carnero, que el carnero es el padre de un cordero, trabado en un zarzal sobre su cabeza, sobre sus cuernos, su cabeza. El zarzal que representa son espinas, en proyección de algo que Dios iba a hacer a través del cordero que ya él proveyó. Por eso es que Juan el Bautista levantó los ojos y miró, y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, que quita la maldición, el pecado, la maldición. ¿Verdad? ¿No? Ahí estaba el cordero que Dios prometió, a este cordero
agarran y le ponen una corona de espinas, igual. Ya vemos que las espinas representan una maldición, se lo ponen sobre su cabeza, así fue crucificado, ¿verdad? Y haciéndolo Dios al Señor Jesús maldición por nosotros. Y ahora nosotros a través de Él venimos a ser benditos por medio de lo que Dios le dio a Abraham, que en ti serán benditas todas las gentes de la tierra. Ya. Así que yo no sé ustedes, pero yo le digo gloria a Dios. Yo soy un bendito de Dios, yo no soy un maldito, yo soy un bendito por medio del nacimiento de Abraham. Así todos los que estamos en este grupo también. ¿Quién les quiere decir, hermano Héctor? Adelante. Hola hermanos, Dios les bendiga. Entonces, tomando lo que usted acaba de decir, la proyección es, tomando lo que pasa con Abraham, el carnero enredado en la zarza, que viene a representar al Padre y que es quien proveería después el cordero, es quien pone sobre el cordero entonces todas las maldiciones que estaban sobre la humanidad después de la caída de Adán, ¿no es cierto? Eso es lo que está dando a entender según la proyección que usted estaba explicando. Y la promesa en Abraham de la simiente, porque ahí habla de, no dice las simientes, sino dice la simiente. La simiente viene a ser Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero, ¿no es cierto? Y por Jesucristo, que es la simiente, nosotros también somos hijos de Abraham por haber creído el Evangelio, que es lo que hoy se mencionaba. ¿En qué Evangelio estamos en este tiempo? Y bueno, el Evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿no es cierto? Y en su sangre. Entonces, a partir de ahí somos hijos de Dios, y esa maldición que fue puesto por el Padre sobre nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, nos libró de toda maldición y por ende somos benditos, como usted estaba diciendo. Y bueno, eso nada más. Gracias, hermano Héctor. Veo que todo está en la palabra, no hay nada que inventar. Todo está allí. Entonces, ¿qué pasa con las personas que dudan? Ay, no, seré yo hijo de Abraham. No sé si yo soy una de las vírgenes, supuestamente. No sé si soy o no soy. ¿Qué pasa ahí? Son incrédulos, no son. Ya cuando usted los escucha hablar, a ver, vamos a hacer una prueba. Cuando usted escucha a alguien decir, Ronnie, para ser salvo tienes que obedecer los mandamientos. ¿Ese es un hijo de Abraham? No. Ya usted sabe de que él está bajo maldición. Es él o ella está bajo maldición todavía. Pero cuando usted escucha a alguien decir, Ronnie, tú tienes que aceptar a Cristo y tienes que aceptarlo déjalo entrar a tu corazón. Un momento, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso no es del Evangelio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:9? ¿Verdad? Que todo aquel que predique otra cosa, que no sea 1 Corintios 15, 1 al 4. O que desestime la sangre. Vean, no es que yo lo quiera decir, hermano. Eso está en la palabra. La palabra me da la autoridad a mí de decirte que tú eres maldito. Tú o ella, él o ella. Son malditos. No es que yo lo quiera decir, no me lo estoy inventando yo. ¿Ya vio? Entonces, si quiere salir, la única manera de romper esa maldición, hermano, la persona que esté o no, es a través de oír el Evangelio con fe. Más nada. Si no, no eres hijo de Abraham. Adelante, hermano. Sí, o peor aún, lo que dicen una gran parte del evangelicalismo a nivel mundial, que dice que predican un falso evangelio de salvación por obras, donde dicen que a la salvación de Cristo, que fue perfecta, y la palabra misma nos dice que a la obra perfecta de Cristo ya no se le puede agregar más nada. Esta gente insiste en que sobre la obra perfecta de Cristo tenemos que seguir haciendo obras. Esos también están totalmente bajo maldición, ¿no? Esa gente, porque con eso que dicen demuestran que no
no han entendido absolutamente nada. Como digo siempre yo, ¿no? Nunca terminaron de entender el consumado es del Señor en la cruz, ¿no? El hecho está, ¿no? Están ciegos, hermanos, están ciegos, porque yo le expliqué el Gálatas, capítulo 3 y otros versículos que es claro a una hermana que aprecio mucho, que sigue siendo adventista, no le entra el evangelio verdadero. Tienen un velo, como dice 1 Corintios, creo que capítulo 3, como hasta el día de hoy, los judíos, no les entra. Es como que, como dice Satanás, como la tienen, no les amaneció el evangelio porque tienen entenebrecido su mente, no sé. Yo oraba de rodillas para que, es una amiga muy querida, que la conozco de chiquita, y sigue siendo adventista. No entendió el evangelio. Porque también consideran, me parece, hermanos, que, bueno, hay muchos que determinan y entienden que, bueno, la salvación la consiguió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero a eso hay que anexarle la obra y la ley. Y entonces ahí es donde cae el velo nuevamente sobre ellos, como pasa con Israel, ¿no es cierto? Porque ellos lo que están buscando es merecerse la salvación por sus propias obras. La palabra de Dios dice que hasta Juan, o sea, los profetas y la ley y los profetas era hasta Juan. Y lo que dice 2 de Corintios 3 es más contundente todavía. Voy a leer aquí 2 de Corintios 3. Si me aguantan un poquito, ya voy a buscar 2 de Corintios 3. 7. Del 2 en adelante yo lo tengo. Sí. A ver, ¿me escuchan? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres, por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo, ministrada por nosotros, y escrita con tinta, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, refiriéndose a la ley, ¿no es cierto?, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. Y acá hay una diferencia con respecto principalmente a los adventistas. Ellos quieren traer el Antiguo Testamento, nosotros estamos en un Nuevo Testamento ya hoy. Entonces dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, de la ley está hablando, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y acá hace referencia también a Moisés más adelante. Pero si el ministerio de muerte, refiriéndose al Antiguo Testamento, escrito y grabado en piedras, fue para gloria tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. Aquella ley o aquel testamento antiguo se había de acabar. ¿Por qué? Porque Dios había prometido en Abraham una simiente del cual ahí vendría la salvación para nosotros los gentiles básicamente. ¿Cuánto más no será para gloria el ministerio del Espíritu, que venía por medio de lo que Dios había prometido en Abraham, de nuestro Señor Jesucristo? Porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundará en gloria. Amén. Amén. Hermano, clarito, clarísimo. Amén. Así que les pregunto yo a los hermanos y hermanas, ¿son ustedes benditos o son malditos?
Benditos, hermano. Bendito. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que nos quite esa bendición, hermanos. Esta es una bendición que lo dio Dios mismo. Y Dios mismo fue el que nos quitó la maldición a nosotros. Amén. Amén. Sí, yo quería agregar algo. ¿Me escuchan? Sí, hermano, sí la escuchamos. Sí, algo que dijo hace un ratito el hermano Ronnie. Cuando vengan pensamientos de duda, hermanos, porque el enemigo es muy astuto. Cuando vengan pensamientos de duda, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos que contrarrestar todos los ataques del enemigo tratando de sembrar duda con la misma palabra de Dios, ¿no? Tenemos el ejemplo clarísimo en la Escritura cuando el diablo lo intenta tentar al Señor con 3 tentaciones, ¿no? Para eso es muy importante, por ejemplo, estas reuniones que tenemos los sábados, para fortalecernos en el poder de las Escrituras, que es el poder del Señor, con el que Pablo dice en Efesios 6, ¿no? Cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, esto en gran parte es su palabra, ¿no? Si tenemos morando en nosotros su palabra, vamos a poder disipar y contrarrestar toda duda que el enemigo de nuestras almas quiera venir a traer, ¿no? Esto es un poquito lo que les quería compartir. La importancia del estudio escritural, la importancia de estas reuniones, de los días sábados, y la importancia que también tenemos que darle gracias al Señor, que el hermano Ronnie nos instruya tan certeramente, ¿no? Es realmente alabado sea el Señor, ¿no? Amén. Amén. Amén, hermano. Es lo que yo quería comentar también, hermano. Perdón, un ratito, hermano. Yo jamás aprendí en las iglesias lo que yo estoy aprendiendo en este grupo. No para alabar al hermano, sino doy gloria a Dios. Como yo le dije a ustedes, que no fueron a un instituto bíblico y enseñan cualquier cosa. Evidentemente el Espíritu Santo les guía a ustedes, hermano. Eso de los espinos, porque sobre la maldición, todo lo que estudiamos ahora, es la primera vez que yo estoy escuchando esta explicación, hermano.